Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Buenas noches, estamos en Más Negocios, les habla María Dolores Arias y me acompaña Chepe Ascoli en estos jueves de empresas familiares. ¿Qué tal, Chepe? Buenas noches para todos los radioescuchas y buenas noches, María Dolores. Y buenas noches a todos, y hoy vamos a continuar en el tema de juntas directivas o consejos de administración. Y hemos hablado de cómo se componen, de quiénes, cómo se eligen, cuáles son el número, cuáles son las decisiones que podrían tomar, y quedamos que hablaríamos también en este programa acerca de cuáles son los beneficios, cuáles son los beneficios de tener una junta directiva que mete las narices en todo pero las manos en poco. Sí, ¿verdad? O que no las meta. Y mejor que no las meta. Va. Entonces de eso vamos a platicar. Y uno de los temas que me gustaría que platicáramos es, me encontré un artículo que me gustaría comentar en nuestra llave maestra. Más Negocios presenta Llave Maestra. No perdamos el impulso, no perdamos esas ganas de hacer mejores cosas, de ponernos retos, y aquí les vamos a dar herramientas que uno debería tomar en cuenta para hacérselo más fácil. Cuando uno tiene un reto, ¿por qué complicarse la vida si uno puede hacer la mochila más ligera? Llave Maestra. Y bueno, en esta llave maestra encontré un artículo, Chepe, que me gustaría comentar contigo, y habla con respecto a cómo mejorar la productividad de una empresa familiar. Y hace referencia a un estudio de McKinsey en el que habla acerca de cuáles son los retos que enfrentan las empresas familiares y cuáles son esos factores que conducen a la longevidad. Esto quiere decir a que trascienda una empresa familiar, porque también hay estudios donde hablan que solo el 30% de las empresas familiares llegan a la tercera generación. O sea, de un tercio de las empresas que se crean llegan a esa tercera generación. Y según yo, el número está exageradamente alto. La mayoría de autores y de investigadores dicen que se pierde la mitad de primera a segunda y que se pierde el 85% del 50% en la tercera. O sea, menos de un tercio. Pero aún un tercio es poquísimo, pues, pero la Claro. mayoría dicen que es entre 5 y 10% que llega a la tercera generación. O sea, es dramático. Es dramático, aún con el 30, pues, de todas maneras. Ok, y entonces en este estudio hablaba de que los dos retos que enfrentan las empresas familiares principalmente para lograr trascender es conseguir que la empresa tenga rendimientos sólidos. Esto quiere decir que genere ganancias. Y la otra es que se mantenga el compromiso de la familia de estar en la empresa y continuar siendo socios. Entonces es mantener el compromiso de la familia y su capacidad para continuar siendo propietarios. Sí. Y entonces hablan de estos factores que ayudan a que las empresas familiares funcionen en armonía. Y obviamente el primero es la familia. Si hay el factor familia funciona bien, funciona en armonía, hay más probabilidades. Segundo, que se logre gestionar bien los recursos financieros, la gestión de la riqueza. La propiedad, la gestión del negocio y de la cartera de inversiones y de las fundaciones. Cuando habla de la familia, habla de esta tensión que puede haber entre la familia que hace que las empresas familiares se vayan. La empresa familiar puede ir muy bien, pero si hay tensión en problemas familiares, puede dar al traste con la empresa familiar. Sí, lo inverso también sucede, ¿verdad? O sea, si hay problemas en la familia, la empresa sufre. Si hay problemas en la empresa, la familia sufre. Y esto puede ser ya sea que por nepotismo, por gestión deficiente o por una lucha de poderes a la hora de pasar
a la siguiente generación. Sí, y aun cuando se pase exitosamente de primera a segunda generación, en la segunda generación la pugna de poderes entre hermanos, voy a llamar para no hacerlo tan complicado, es usualmente algo bien fuerte y algo que se debe superar y que no siempre se supera. Ahora, sí, y debe ser complicado. Y es por eso que hemos hablado mucho del protocolo familiar. ¿Cómo no? Que no garantiza, pero ayuda muchísimo a superar esos problemas. Que diríamos, un salvavidas no te garantiza que no te vayas a ahogar en cuanto a que logres llegar a él, pero una vez lo tienes más probabilidades de no ahogarte que si no lo tuvieras. O sea, es mejor tenerlo que no tenerlo. Sí, ese es exactamente, me parece muy seguro. Muy buena la analogía. Un seguro me parece mejor, ojalá no lo use. Ajá, un seguro por ejemplo, pero si me pasa auto. algo, lo uso y me ayuda. Compro el seguro para no necesitarlo, pero si lo necesito, ahí está. Sí. Que si no lo tuviera, es peor. Sí. Es peor el daño. El otro, Chepe, ¿cuál considerarías tú, desde tu punto de vista, de tu experiencia, que sería otro factor que hace que las empresas no trasciendan? El que siempre hemos dicho es la necesidad de reconocer que hay estructuras, familia por un lado, accionistas por otro lado y administración por otro lado, y que cada una de las estructuras tiene que tener reglas claras, con consecuencias. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos que las reglas claras son en global, lo cual es cierto, pero tienen que ser en específico por cada una de las estructuras existentes. Ahora, solo termino. Sí, perdón. Y lo que más me impresiona a mí es que pasan de un sistema de decisiones unilaterales, el fundador o la fundadora o la pareja de fundadores, y pasan a un sistema que tiene que ser colegiado porque ya no se pueden tomar decisiones unilaterales. Ese cambio, le voy a llamar de paradigma, María Dolores, por falta de uno mejor, ese cambio de paradigma de yo soy el que corto el queso, tenemos que ponernos de acuerdo para decidir cómo cortar y cómo el queso, es bien complicada, bien traumática. Ok, vamos a ir al corte y cuando regresemos vamos a platicar acerca de por qué tener junta, o sea, cuáles son los beneficios de tener una junta directiva. Sí, primero tenemos que llegar a tiempo, tenemos que hablar del tema. Además, yo como fundador o el patriarca de la empresa, pues ahora tengo que tomar decisiones colegiadas y no decidir yo hacia dónde vamos. ¿Cuáles son esos beneficios que vale la pena hacer todos esos reacomodos que implica no tener juntas directivas o consejos de administración? Vamos al corte y regresamos. Encontrar en Facebook como facebook.com/JJLiber. Agréganos a tu Facebook. Más Negocios presentó Llave Maestra. Llave Maestra. Las herramientas más completas para enfrentar nuestro actual mundo competitivo. Llave Maestra. Ficosa, el banco que te facilita disfrutar de la vida con tarjetas de crédito que te lleven de viaje sin complicaciones. Ahorras en supermercados La Torre, gasolineras Shell y en todas las tiendas Semaco. Así que con tarjetas Ficosa optimizas todo lo que la vida te pide. Con Banco Ficosa, dile que sí a hacer realidad eso que quieres. Regresamos a Más Negocios y estamos platicando con Chepe Ascoli con respecto, recuerden que estamos en nuestros jueves de empresas familiares, gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión, muchísimas gracias, y bienvenidos a los de la 102.1 FM, gracias a quienes nos escuchan por Facebook y nos ven por Facebook, por Periscope y también por YouTube. Y estamos platicando con respecto a los beneficios, ¿por qué tener juntas directivas? Y eso es lo que uno se preguntaría si tengo que pasar algunas incomodidades en cuanto a cómo me adapto a yo tomar las decisiones y ahora resulta que tengo que consultarlas incluso tal vez hasta mi hijo y algo peor, alguien de fuera. Sí. Déjame tal vez comenzar
recordando lo que tradicionalmente hacen los consejos de administración, porque lo quiero contrastar después con una propuesta que a mí en lo personal me pareció muy interesante, que está plasmado en un artículo escrito, un artículo que se llama Rediseñando los consejos de administración en el siglo XXI, escrito por el doctor Marín, el doctor Luis Montiel y el doctor Felipe Pérez Pinea. Al doctor José Nicolás Marín lo conozco bastante bien, faculty de INCAE por muchísimo tiempo y un gran experto en estas cuestiones. Entonces, los consejos de administración tradicionales llevan a cabo 3 funciones fundamentales. Uno es intercambiar información sobre las condiciones del entorno. Los voy a explicar en un segundito. El número 2, asesorar al director general. Y el número 3, evaluar la trayectoria del negocio. Esos son los 3 factores fundamentales de un consejo de administración. A mí me gusta decir, para simplificarlo un poco, que es mantenerse informado y tomar decisiones. Pero me voy a ir por estas 3 que acabo de decir. La información sobre el entorno, los consejeros. Y aquí aprovecho para decir que en esto se fundamenta la idea o la necesidad de tener asesores, miembros del Consejo de Administración externos y con muchas canas o con poco pelo, como suelo decirlo, debido a las posiciones que tienen en otras empresas o instituciones o a la trayectoria que han tenido en otras empresas e instituciones. Entonces vienen con un bagaje de conocimientos muchas veces de empresas que aparentemente no se relacionan con la empresa en donde estoy siendo director. Pero ahí también recuerdo que la mayoría de inventos, voy a decir, o de mejoras, viene usualmente de una industria a la cual yo no pertenezco actualmente. Me explico. Los carros eléctricos no van a salir de las empresas de carros de gasolina. Usualmente vienen de otras industrias, porque no hay los paradigmas que me restringen la creatividad en mi propia industria. Entonces, ahí viene una gran cosa. Asesores, por así decirlo, miembros del Consejo de Administración que vienen de otras empresas que traen otras ideas, hay una fertilización cruzada, solemos llamar, y esa fertilización cruzada usualmente da buenos rendimientos. Experiencia. El otro día leí un dicho que me gustó mucho que dice, hablando de la nueva generación versus la generación anterior, dice, bueno, la nueva generación es escoba nueva, barre mejor, ¿verdad? Sí, pero la vieja sabe dónde están los rincones. Claro. Donde se acumula el polvo, o como lo querramos poner, ¿verdad? Bueno, entonces el primero es la información sobre el entorno. Y aquí entorno también le llamo a la competencia y a las cosas que miro día a día. No estoy hablando necesariamente de la situación política y macroeconómica, aunque sí los incluye. El segundo tema es asesora, aconseja, sobre todo al gerente general. Un gerente general que se aprovecha de los miembros del Consejo de Administración para tomar decisiones es un gerente general muy sabio. Y es un gerente general muy eficiente. Muchos gerentes generales dicen, los miembros de la Junta Directiva me quieren controlar. Yo lo miro un poco al contrario y me gusta el nombre Consejo de Administración, porque me aconsejan a cómo administrar. Y Junta Directiva también me gusta, porque es un conjunto de personas que me ayudan a dirigir la empresa. Entonces, muchos presidentes y directivos conciben la gestión del Consejo de Administración como un mero órgano consultivo, pero no decisorio.
y el Consejo de Administración sí debería de tomar decisiones. Usualmente debería decir sí, no o revise a aquellas sugerencias traídas por la gerencia general, María Dolores. No al revés. No debería ser común que yo venga inspirado un día y le diga al gerente general, mira, hay que hacer esto y esto y esto y esto. Eso no quiere decir que no tenga iniciativa y no quiere decir que no lo proponga, pero lo debo proponer en el entendido que la ejecución recae sobre la gerencia general y su grupo de gerentes. Entonces, repito, la información sobre el entorno es una de las funciones, el otro es el consejo y la asesoría, y un tercero es el análisis de la ejecución, el análisis de la ejecutoria. O sea, ya revisé lo que está pasando en el entorno, ya ayudé a crear la estrategia y ahora tengo que revisar que lo que se haya aprobado esté verdaderamente siendo tomado en cuenta y esté progresando. O sea, mi rol no termina con eso dije o eso recomendé, sino que eso que se aprobó derivado de mi recomendación o la recomendación de otro, se ejecutó y me dio resultados, sí o no. Por ahí lo dejaría en los consejos de administración tradicionales. No sé si tuvieras alguna pregunta con lo que acabo de decir. Por ejemplo, el tema que hablabas de la ejecución, muchas veces sucede que ¿cómo se le da el seguimiento a lo que sucede en la junta directiva? Usualmente a través del reporte de la gerencia en relación a los objetivos trazados y a sus propios KPIs. Y cuando digo la gerencia, estoy hablando de que el gerente general debe informar en relación a las métricas establecidas, tanto de su gestión como la gestión de su grupo de gerentes. Okay. Ahí yo chequeo si de veras lo que se concibió en base a lo que se investigó está siendo bien ejecutado y nos está dando los resultados esperados. Yo de hecho muchas veces recomiendo que la reunión del Consejo de Administración, va a sonar raro, pero sea llevada a cabo bajo el informe de la gerencia. Entonces la gerencia informa. La presidencia quita palabra, pone palabra, dice ese tema, no. Pero la ejecución, el reporte de la gerencia para mí es muy importante. Y en mi forma de verlo debe de comenzar hablando de los, vamos a suponer, y por cierto yo lo recomiendo, que haya una reunión de directiva una vez al mes. Entonces, punto número 1, informe de la gerencia. Y el informe de la gerencia debe decir factores que influyeron en resultados a favor o en resultados en contra durante el presente mes. Entonces, por ejemplo, para una empresa de construcción, la tristeza que tuvimos el año pasado con el volcán de fuego, claro, debe ser tomado en cuenta, pues. O sea, la carretera ya no sirvió, se interrumpió el tráfico normal, se cayeron tantas casas, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es un factor que debe ser mencionado por la gerencia general. Y entonces, la parte de la información sobre el entorno que es donde enriquece el consejero a este factor que reporta la gerencia. Sí, sí. El consejero, por ejemplo, dice, y aquí estoy comenzando un paso atrás de lo que acabo de decir. El consejero dice que supongo que el efecto de que se estén construyendo una nueva carretera, puedo hablar de Chimaltenango, que todos hemos sufrido con el paso a Chimaltenango, que se esté construyendo una nueva carretera, ¿qué efecto va a tener? Algunos van a decir, el tráfico que antes pasaba frente a mi negocio ya no va a pasar. Ajá. Digo, y por lo tanto voy a perder ventas. Y otro diría, escúchame, está demostrado que cuando hay una nueva carretera, 1 kilómetro para un lado y 1 kilómetro para el otro lado, se desarrollan nuevos negocios. No son tan invenciones de mi parte, sé que hay algo al respecto. Además,
Actualmente el tráfico para pasar Chimaltenango es de 1 hora y entonces la gente, en vez de ir preocupada por parar a un establecimiento, va más bien enojada porque no... Lo que quieres es pasar rápido. Lo que quiero es pasar rápido, no quiero saber nada. Entonces, si de repente por ahí en la nueva carretera ponen, en vez de una tienda tras otra, un oasis donde me puedo parquear, donde puedo respirar, donde puedo ir al baño, donde puedo echar gasolina, eso más bien lo miro como una oportunidad. Y ahí viene el tipo de discusión. Y habla de un entorno muy restrictivo ahorita, ¿verdad? Ok. Vamos a ir al corte, Chepe, y cuando regresemos, ya que hablamos de esta función del rol de los consejeros, pues ya hemos ido hablando sin proponerlo de los beneficios. Entonces, cuando regresemos, sigamos hablando sobre las juntas directivas y por qué tener juntas directivas. Vamos al corte y regresamos. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Síguenos en Twitter. @MD30. Me pueden encontrar en Twitter como @JJLiber. Interactúa con nosotros en las redes sociales. Por aquello de los 2 desastres naturales que hay al año, asegúrate de estar cubierto con Aseguradora General. Para mayores informes, comunícate al 1757 o visita aseguradorageneral.com. Muchas gracias a quienes ya se están reportando con nosotros, quienes están compartiendo nuestra transmisión. Salvador Orellana Pontaza, buenas noches. María Dolores y Chepe Ascoli, muy buenas noches. Gracias, Salvador, un gran abrazo. RM Josué, saludos, excelente transmisión. Guate, vamos por más. Muchas gracias también a RM Josué, muchísimas gracias por tus mensajes. Gracias también a Manfredo Arellano y también a Salvador Arellano Pontaza. Muchas gracias por compartir nuestra transmisión. Sigan compartiendo esta transmisión porque es importante que las empresas se vayan profesionalizando si quieren trascender y si quieren lograr pues no solo quedarse en la primera o en la segunda generación, si bien les va, y ahí murió todo ese esfuerzo que ha costado generar y crear esa empresa. Y ahorita que dijiste profesionalizándose, solo quiero hacer una acotación que me sucede muchísimo. Dice, la empresa tiene que profesionalizarse, por lo tanto tiene que conseguir gente ajena. Eso no es por profesionalización, porque adentro de la familia pueden haber muy buenos profesionales. Claro. Eso es nada más por estructura y tener reglas claras. Y es bueno tener puntos de vista distintos, pero no es... Lo que no me gusta es cuando dicen hay que profesionalizarse, por lo tanto hay que traer gente de afuera. No, al final es tener esas estructuras, seguir ciertos estándares que le permitan llegar a trascender. Sí. Es cumplir con ciertos estándares que son necesarios si queremos que nuestra empresa sobreviva y trascienda. Y Chepe, estábamos hablando acerca de por qué, y precisamente uno de estos temas es tener juntas directivas. Eso es un estándar que deberían cumplir. Y cuando hablamos de las juntas directivas, la pregunta que surge es, ¿y qué pasa si bien asesoran, o sea, tienen, la información sobre el entorno, asesoran y aconsejan al gerente general y ven la ejecución? Es ¿la ejecución de qué? La ejecución ¿de qué plan? ¿De dónde sale ese plan? Bueno, gracias por la pregunta, porque primero tenemos que estar claros que tenemos una visión y una misión unificada. Un objetivo o varios objetivos clave, llamémosle así. Pero para cumplirlos hay que diseñar una estrategia. Ok. Y por supuesto, para cumplir la estrategia hay que ejecutar acciones. Entonces, lo que me gustaría decir es que proponer, de acuerdo a Nicolás y sus colegas, muchos consejos de administración no desempeñan hoy en día, pero deberían desempeñar en nuestra opinión. La mayoría de los profesionales que forman parte de este tipo de órganos reconocen, y ya gracias a Dios lo están implementando, la importancia y la necesidad de adoptar funciones como las que quisiera explicar en un minuto. La primera es precisamente el diseño de la estrategia y su ejecución. Okay.
O sea, diseñar la estrategia es parte de las funciones de la junta directiva. Sí, sí. El segundo es definir políticas financieras esenciales, cruciales. Las vamos a ir explicando, ¿verdad, María Dolores? La tercera es muy olvidada y gracias a Dios ahora tomando muchísima importancia, el desarrollo del talento humano. Ok. Y un cuarto, que es la orientación a la sostenibilidad, es decir, la búsqueda de beneficios netos, pero contribuyendo a crear una mejor sociedad, una mejor comunidad y favoreciendo el medio ambiente. Y no lo estoy diciendo por moda, no lo estoy diciendo porque tenemos que ser ecoamigables, no, lo estoy diciendo simple y sencillamente porque tenemos que disminuir los impactos ecológicos en la cadena de valor. Al final, si queremos que nuestra empresa trascienda, si queremos que perdure por varias generaciones, pues tenemos que asegurarnos que también le estamos dejando un entorno favorable a quienes vienen. Sí, sí. Y el otro día, por cierto, no lo tenía preparado, pero el otro día leí algo que me llamó la atención. Dice, todo mundo hablamos de dejarle un mejor entorno a nuestros hijos. ¿Y por qué no hablamos de dejarle mejores hijos a nuestro entorno? Claro, también es parte de... Y creo que al final es parte de, porque si nosotros lo hacemos, empezamos a generar esa cultura también en los hijos y hay que hacerla visible. Sí. ¿Verdad? Sí. Visible, lo que tú tangible. Y lo que tú hablabas de los valores de la familia. Sí, sí. Por ejemplo, no tiramos basura. Ese es el... ¿Cómo logramos que aquí en Guatemala no tiremos basura? O sea, no tiramos basura en la calle, sino la depositamos donde va la basura, o sea, en los basureros. Sí, y mucha gente, bueno, yo en las mañanas que vengo de carretera a El Salvador, vienen adelante mis 100 buses y todos vienen tirando de todo lo que de todo, pero también carros, ¿verdad? Y también carros elegantes. No, es que no es es como cultural, pues desgraciadamente malo, pero sí, pero Chepe, ¿qué te voy a decir? Edificios, yo he escuchado historias de edificios en cualquier zona que te guste, desde cualquier zona. Y cuando te digo cualquier zona, te estoy diciendo zona 14, zona 10, cualquier zona. El eterno pleito que no tiren colillas, que no tiren basura a los vecinos que viven en el primer nivel. Sí, 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 es totalmente correcto. Entonces el hecho de fomentar ese valor, nosotros no tiramos basura, estamos también enseñando a las nuevas generaciones a una forma de conducirse. El otro día leí, y ojalá fuera cierto, que si alguien de la autoridad te ve tirar basura, te puedes ir al bote hasta por 36 horas. Yo no sé si es cierto o no es cierto, si pasó o no pasó. Y desgraciadamente se restringe a que sí la autoridad te ve. Yo me imagino en un bus, voy a parar el bus para tratar de definir quién fue el que tiró. Sí, justo he escuchado eso. Entonces, lo que hace la junta directiva o el consejo de administración es diseñar esa estrategia, definir políticas financieras esenciales, desarrollar el talento humano y esa orientación a la sostenibilidad que marcabas con todas estas aristas. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Quieres que hablemos de alguna en específico o vamos desarrollándolas una por una? Yo diría que una por una, comenzando en ese orden, ¿verdad? Perfecto. Entonces, la primera es la estrategia. La primera es la estrategia. En muchos consejos de administración no se contribuye, actual, ¿verdad? No se contribuye a diseñar y desarrollar la estrategia, sino es el primer ejecutivo de la organización es quien en la práctica decide. Ojo, porque el primer ejecutivo de la organización, el gerente general, puede proponer, pero no decidir, porque entonces caemos otra vez en las decisiones unilaterales. Y no estoy hablando de que la decisión sea acertada o no, estoy hablando de que no puede ser unilateral. Es crear esa cultura. Crear esa cultura. De que hay decisiones que no son unilaterales. Obviamente hay otras, pero estas no. Es correcto. Y entonces, en este sentido, el máximo responsable de un banco comercial, en este caso afirmaba, la dirección general formula la estrategia,
les decimos a nuestros consejeros el rumbo que debe de tomar el banco y las razones con que contamos para ello. En teoría, disponen del derecho a veto, pero nunca ejercen. Ahí viene el gerente general, a la que rico, ya nos trajo todo encaminado. Hay que cuestionar por qué A en vez de B, por qué A como única opción y no ponemos 3 opciones y que nosotros decidamos, porque entonces qué cómodo, me convierto en un miembro de junta directiva que llego a levantar la mano. O sea, pierde el sentido. Pierde el sentido, pierde el sentido. Hoy participé en una reunión de lo más interesante, porque aunque estaba planteada en 2 horas, y siempre soy amante de decir hora de inicio y hora de finalización, habían tantos cuestionamientos que después de media hora lo que dijimos fue, ¿saben qué? Hagamos esta sesión como que si fuera una sesión de planeación estratégica. Y con la venia de todos dispusimos hacer una reunión que iba a durar de las 10 de la mañana para las 2 de la tarde, o sea, son 4 horas. Entonces, Chepe, ¿podría pasar esto en las juntas directivas? Que se presenta esta propuesta, hay tantos cuestionamientos que se convierte en planeación estratégica, o decir nos vamos a reunir para una planeación estratégica. ¿Cómo no? Okay. ¿Cómo no? Y creo que, creo que ese es el sentido, María Dolores. Hoy la pudimos hacer hoy mismo, pero estábamos dispuestos a decir destinemos unas 4 horas dentro de 3 días o lo que fuese para un proceso de planeación estratégica, porque nos hace falta esa estrategia. No estamos viendo todo lo que debemos de ver, que no quiere decir que todos pensemos igual. Simplemente quiere decir que veamos varias aristas para decidir por cuál nos vamos. Y eso para mí es fundamental. Y entonces, una vez, ahora, esta estrategia, ¿cómo se aprueba o cómo se llega? Porque si hay tantos cuestionamientos, Chepe, si hay tantas discusiones, ¿en qué momento se aterriza y decimos, esta es la estrategia? Ok, qué bien lo pusiste. Primero debemos tener una buena comunicación para tener debates honestos, francos y sobre la mesa. O sea, no perder cuál es el objetivo. Y desafiarnos. O sea, María Dolores, ¿y por qué estás proponiendo solamente vender 25% más si pudiéramos vender 50% más si lanzamos 2 nuevos productos? Ah, no, pero es que no podemos lanzar 2 nuevos productos este año porque en la práctica hemos visto que un nuevo producto tarda 5 años en lanzarse. Ah, ok, me explico. Ahí estamos retando a la inteligencia, si lo querés ver en esa forma, del grupo, y retando a la gerencia que nos dé entonces data y que nos diga, por ejemplo, no podemos crear un nuevo producto, se lleva 5 años y no lo podemos crear en 2 años. Y entonces la pregunta podría ser, bueno, ¿qué necesitamos para hacerlo en 2 años? Y prepararnos para que el siguiente año estemos listos. Sí, okay. Sí. Y danos información numérica. Si lanzamos un nuevo producto, ¿cuándo lo debemos de lanzar? ¿Cuántos productos debemos de lanzar para que después de 5 años 3 estén todavía en vigencia? En fin. Claro, entonces ahí es donde se cuestiona y se contrasta con los datos. Sí, sí. Que conste que los datos son del pasado, ¿verdad? Y entonces surgen las preguntas, ¿cómo cambiamos esos datos? ¿Cómo hacemos para que esos datos cuya tendencia ha sido esta, se vaya más para arriba, ¿verdad? Si es que queremos, por ejemplo, incrementar las ventas. Algunas veces tal vez lo que queremos es mantenernos donde estamos, porque nos sale más barato que incrementar las ventas. Que es otra decisión y entonces el punto es no perder de vista cuál es el objetivo. Se pone un tiempo y decimos en este tiempo, por ejemplo, 4 horas y en 4 horas sale esto, o es válido decir no hemos avanzado y nos vemos en 3 días. Ambas cosas son verdaderas. O sea, yo puedo decir en 4 horas saquemos esto, porque también si dejamos 25 horas vamos a tender a ocupar el tiempo disponible, ¿verdad? Sí, eso pero pasa. Digamos 4 horas. Ok, pero también ser flexibles, decir, ok,
En 4 horas no lo logramos sacar, pero vamos bastante adelantados. ¿Será que nos atrevemos a 2 horas más si todo el mundo puede? ¿O descansamos y venimos mañana frescos o dentro de una semana frescos? ¿Quién decide esto? ¿O cómo se decide esto? El colegio. Se vota. Se vota. Porque entre otras cosas también hay que tomar en cuenta que si yo soy un consejero, también tengo otras obligaciones, ¿verdad? Claro. Entonces se vota. Y entonces una vez que se toman estas decisiones, ¿también se vota por la estrategia? Sí, sí. La característica de una junta directiva, insisto mucho en esto, es ser un colegio, ¿verdad? Es tomar decisiones colegiadas. Muchos le tenemos miedo a las decisiones colegiadas, sobre todo en empresas familiares, porque es que no me quiero pelear con mi hermano. Claro. Entonces, hagamos esto de forma tal que estemos unánimemente por la decisión A o la decisión B. Yo creo que hay que buscar unanimidad, sí. Hay que buscar cordialidad, sí. Pero la votación es una forma para incrementar la eficiencia. Después de 3 horas de estar discutiendo el mismo tema, por favor. Hay que decidir. Hay que decidir. ¿Qué pasa con el voto disidente? Se registra y es como uno que está, por ejemplo, ves en las noticias, dices, el magistrado tuvo un voto disidente e incluso está el por qué votó disidente. ¿Qué pasa ahí? Sí, el voto disidente puede interpretarse en 2 formas. La auténtica es, difiero de ti. Difiero de ti, entonces lo sometemos a votación y ganó tu postura. Entonces, yo, aunque voté en contra, debo acatar la decisión del consejo. Y esto no se registra en ningún lado, solo se registra que ganó por tantos votos. O ganó. Okay. Pero lo importante del voto disidente razonado es cuando hay un punto que verdaderamente yo creo que puede ser polémico, voy a decir, pero es que es más que polémico, que pueda tener alguna carga legal contraria. Entonces el voto disidente yo lo quiero razonar. ¿Por qué voté en contra? Porque aunque tengo que acatar lo que el colegio decidió, yo me puedo salvar de haber dicho yo no voté por eso. Okay. Básicamente es por la parte, en cuanto a si uno considera que hay una carga legal o hay alguna situación. Sí. Perfecto. Vamos a ir al corte, Chepe, y cuando regresemos, entonces hablemos del tema de las políticas financieras. Cuando empieza uno a meterse con el dinero, ya las cosas no le empiezan a gustar a la gente. Y sobre todo cuando hay orden, cuando hay límites, cuando se meten las narices en esta parte, ya no es muy agradable. ¿Cuáles son esas políticas financieras porque dijiste esenciales, que debe o que dictamina o que determina la junta directiva? Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. En Libertópolis buscamos soluciones para los problemas que se nos presentan dentro de este mundo competitivo. No tienes tiempo, no tienes datos, tienes que escucharlos todos de un tirón. Pues bueno, ahora esas excusas para no estar enterado, para no involucrarte, para no capacitarte, para vivir aislado de este mundo, ya no vale. ¿Por qué? Porque Libertópolis te brinda una solución y estos son los Libercast. Los Libercasts son podcasts de Libertópolis, así que puedes entrar a cualquier aplicación de podcast que tú utilices, puede ser Spotify, puedes en iTunes si tienes iPhone, o puede ser Castbox y Overcast también, cualquiera de estas, y solo buscas Libercast con ese al final, y ahí encuentras nuestros 4 canales de Libertópolis, que son Libertópolis, Más Negocios, Llave Maestra y Liberletras, así que suscríbete ya a nuestros podcasts Libercast. Y estamos platicando con Chepe Ascoli respecto a los beneficios de las juntas directivas y entonces hablábamos acerca de cuáles son esas roles o esas funciones que tienen las juntas directivas. Hablabas de diseñar la estrategia, la hablamos en el segmento anterior y hoy y en este momento quiero que hablemos en este segmento de las políticas financieras. ¿A qué se refiere con esas políticas financieras esenciales? Ok,
Nicolás Marín lo que propone o lo que dice o lo que sustenta es: el Consejo de Administración tiene la responsabilidad de analizar y decidir las políticas financieras que propone la Dirección General. Okay. Volvemos al punto, ¿verdad? Alguien las propone, que por cierto también puede ser un consejero o puede ser un miembro del Consejo. Específicamente debe involucrarse en los siguientes 4 temas. La estructura financiera de la empresa, tal nivel de endeudamiento máximo que sea congruente con los riesgos que enfrenta el negocio. Otro es los tipos de endeudamiento que podrán o debieran utilizarse. Un tercero, los aumentos en el capital ordinario, de participación ordinaria. Y por otro lado, el control y el grado de apertura pública. Esto pues aquí en Guate no. ¿Verdad? Ahora, ¿por qué esto? Bueno, porque tiene que ver fundamentalmente con que los números están ligados a la estrategia. O sea, qué bonito hablar de una estrategia sin números, pero ¿y? Claro, al final, si no hay números, ¿cómo lo mides? ¿Cómo sabes si vas bien o mal? Así es. Así es, y estoy viendo el impacto en los resultados y eso lo mido en esta forma. Entonces, la parte numérica, para llamarle así muy rápidamente, es súper, hiper importante. Y son esenciales porque al final no se meten en más detalles, solo se está hablando del endeudamiento y del capital. Sí, y del tipo de endeudamiento que tiene que ver con el endeudamiento, ¿verdad? Y ni modo, quiero abrir la empresa a más socios, cosas de ese tipo, tiene que ver con el capital y con las relaciones con otros socios. El tercero, porque entonces estábamos hablando del entorno, estamos hablando de las políticas financieras, estamos hablando ahora de la estrategia, ahora el desarrollo del capital humano. Importantísimo. Yo creo, esto es mío, que el rol más importante de un ejecutivo es tener preparado a su sucesor, precisamente para dar continuidad. Y total, nadie dice que yo no pueda desaparecer en un instante, ¿no? Y entonces, ¿quién me sucede? Esto en empresas familiares es verdaderamente complicado porque de mi sucesor depende la empresa y depende la familia. O depende la familia y depende la empresa. Debo de tener eso preparado. Máxime cuando aparte de la sucesión generacional empresarial hay también, como está pasando ahorita con los millennials que tantas veces lo hablan, también hay una sucesión generacional, ¿verdad? Ajá. Pensamos distinto o piensan distinto, como lo querrás ver. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Por ejemplo, en el pasado el salario era un gran motivador. Así es. Hoy ya no es tan motivador el salario. Ya no es suficiente. Ya no es suficiente. Entonces se está comenzando a hablar del salario emocional, de los beneficios emocionales. Probablemente en vez de darme un 14º salario, sería bueno que me den solo 13 salarios y un viaje. Eso me lo estoy inventando. Claro, pero se podría convertir en ese. Pero se podría convertir en eso. En ese 14. En ese 14 salario, ¿verdad? Y de repente me sale más barato, si lo quiero ver desde el punto de vista de efectividad. Pero hay que pensar entonces, María Dolores, no en maximización de utilidades, que es como se pensaba antes, sino en optimización de utilidades y maximización de productividad. Porque la productividad entonces no va a ser solo el resultado financiero, sino entre otras cosas el desarrollo del talento humano, por ejemplo. Ahora, cuando hablamos del desarrollo del talento humano, estamos hablando entonces de que el gerente general debería presentar un plan de desarrollo del talento. Definitivamente. Es más, cuando yo trabajaba en la compañía Quaker,
una vez al año teníamos una reunión específicamente dedicada al desarrollo humano. Y ahí se hablaban cosas como, por ejemplo, de lo que se llamaba en Quaker High Potentials. No tiene una posición importante ahorita, pero le miro chispa. Por ahora. Y sí, a ese que le miro chispa de patojo chispudo, pongámoslo en esa forma, ¿qué vamos a hacer para que verdaderamente... Para que se quede? Se quede por un lado, y crezca por otro lado, suceda a alguien por otro lado. ¿Me estoy explicando? Sí. Y forza a que el gerente se fije en la gente. Porque ahora le voy a poner KPIs en función de a cuántos desarrollé. Es otro de sus indicadores. Sí. Y entonces, cuando hablamos también de este desarrollo del talento humano, yo no sé, y ya estamos por irnos, Chepe, y yo creo que aquí... Pero voy a mencionar el cuarto. Va, démosle entonces para cerrar. Sí, y la sostenibilidad. La ecología por un lado, el no tirar basura como hablábamos, porque esta empresa tiene que ser sostenible. Ahorita voy a tirar al ruedo algo que me está no comenzando, sino que cada vez me preocupa más. Todas aquellas empresas de bebidas sabrosas, bebidas nutricionales, ahora tienen que pensar también en qué envase, en qué tipo de envase lo ponen. Ya no solo en la fórmula de la bebida en sí. El contenido nutritivo y todo esto que se hablaba. Sino que ahora uso PET, uso policarbonato, uso biodegradable, uso cartón, genero programas de reciclaje en los cuales yo pongo una fábrica de reciclaje, una operación de reciclaje. Claro. No sé. Hay que pensarlo en todos esos términos. Sí. Chepe, ya que hablamos de estos temas, me gustaría que más adelante consideremos tratar el tema del desarrollo del talento en las empresas familiares, porque pareciera que eso no existe. Bueno, de por sí vemos o creemos que es complicado en otras empresas, pero en las empresas familiares las personas dicen, no, pues ahí solo se desarrolla el hijo del dueño. Bueno, y conozco una empresa familiar que le dice a los miembros de la familia, mira, no te voy a pagar como el mercado, te voy a pagar menos porque ¿cómo vas a ser dueño? Entonces usemos algún momento, ¿sí? Cuando cerremos este tema de juntas directivas o consejos, dediquémosle un tiempo a ese desarrollo de talento y a esos mitos o realidades que hay en cuanto al talento en las empresas y el impacto que tienen las empresas familiares. Con mucho gusto. Perfecto. Y buenas noches para todos. Así es, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a quienes compartieron nuestra transmisión. Estén pendientes. Estos programas quedan grabados. Igual los pueden bajar en los podcasts. Y nos escuchamos en nuestra siguiente emisión de Más Negocios. Y mientras nos volvemos a escuchar y a ver, sea feliz, sin excusas. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.